Muchas gracias por tenerme aquí, sobre todo en esta conferencia que es un momento muy importante en Colombia. También es un momento muy importante a nivel global también, como vamos a discutir aquí dentro de muy poquito. Cualquier discusión sobre acaparamiento global, y voy a hablar de 4, global, estrategias competitivas, reacciones desde abajo y políticas alternativas. Cualquier discusión de estas problemáticas deberían arrancar primero desde lo más básico y los supuestos claves sobre qué es la tierra. Y estamos hablando de significados plurales. Es un concepto que se ha muy controversiado. Uno es que el presupuesto que la tierra es un factor muy importante en la producción agrícola, hecho para hacer alimentos y otras materias primas. Y eso es un supuesto que va debajo de casi todo, pero no solamente un factor de producción. La tierra también es importante para acceder a otros recursos naturales. Si quiere controlar el agua, no puedes coger el agua, tienes que controlar primero la tierra. Si necesita controlar, sacar diamantes o oro, no puedes simplemente cogerlos, tienes que controlar primero la tierra. Si quieres controlar bosques y árboles, tienes que primero controlar la tierra. Así que la tierra no es solamente un factor de producción, también es clave para otros recursos estratégicos. Pero históricamente la tierra, se ha dicho, es también clave en capturar también fuerzas laborales, o sea, también políticas sobre la tierra que no son para controlar la tierra, pero para controlar políticas de trabajo. Y se ha manifestado en distintas maneras históricamente, desde la era colonial hasta el presente. Finalmente, la tierra para muchas personas no es solamente un factor económico de producción, pero también lo es el lugar donde se reproducen como personas. Y su visión cósmica es el territorio donde se reproduce su cultura. Así que para reducir tierra a solamente uno de estos 4 factores, un factor de producción, unos supuestos básicos, es problemático. Y este intento para concentrarse en una de estos 4 visiones, en realidad es una de las causas de base de muchos de los conflictos y perspectivas en conflicto en cuanto nosotros entendemos la tierra y los conflictos violentos que emergen de este acaparamiento. Últimamente, en últimas, el Estado siempre está involucrado en tratar de traficar distintas interactuaciones centradas en la tierra. Pero somos personas. Nosotros estamos menos interesados en la tierra, en el suelo. Es importante, pero somos menos interesados en eso que en entender la política de la tierra, quién lo tiene, cuánto lo tiene, cómo lo adquieren. Nos interesa más bien la tierra como base de relaciones sociales entre grupos y clases sociales. Pero ¿cómo maneja uno este tipo de los cambios tan complejos? Ese enlace con la tierra entre sociedades es muy difícil de manejarlo, así que históricamente son los estados, utilizando este concepto de James Crabb, han simplificado estas relaciones de estados y lo han vuelto a algo mucho más difícil para ellos administrar. Así que en cuanto a la tierra, hablando de relaciones sociales, los estados se interesan en trabajar, volver la tierra como registros limpios, números, cifras. No está mal si estos registros están verídicos, pero sabemos que esto no solamente las relaciones están aparentes en estos registros, y cuando están capturados muchas veces capturados de manera equívoca.
Muchas veces en vez de resolver conflictos sobre tierra, estamos en realidad creando más conflictos. Yo creo que esos son los conceptos más importantes cuando uno empieza a hablar de la tierra. La presentación de Rodrigo me ha ayudado mucho porque discutió mucho de esos temas. Voy a repasarlos un poquito rápidamente acá. Hay un contexto global que está cambiando, ha cambiado y está cambiando mientras nosotros estamos aquí hablamos, pero el resultado en realidad es la reevaluación de la tierra. Ya se habla de tierra y es realmente importantísimo recientemente. Tiene algo que ver con los cambios en configuración del capital global y su dinámica. Es evidente una tendencia de crisis a través de todo el mundo. Uno son los problemas de seguridad alimentaria que Rodrigo mencionó. Hubo este problema de los crisis de energía, la preocupación de que la energía se nos acabará antes de lo que nosotros pensamos y también la búsqueda global para nuevas fuentes de energía y este invento mágico de los biocombustibles que por supuesto tiene mucho que ver aquí en Colombia con el incremento en esto. También las estrategias de mitigar cambios climáticos, que también trajo a muchas corporaciones y estados a nuestras tierras, tratando de preservar bosques para poder mantener un poco de sensatez en cuanto a los cambios climáticos. Así que Red Plus tiene algo que ver con esto. Cuarto es la crisis financiera económica en años recientes. Se puede hablar como una sobreacumulación de capital, que tenemos mucho capital en nuestros bolsillos y que ya no va a tener utilidad porque la lógica de capitalismo siempre reinvertir para tener más ingresos, así que con el colapso de los sectores de construcción de casas y otros, este capital financiero ha buscado otros sectores para tener inversiones más seguras, más lucrativos. Y lo que hemos visto últimamente es la financiación de agricultura con capital de financieros que han descubierto este campo o redescubierto de otra forma la agricultura. Y quinto, por supuesto, es el cambio en el contexto, en las demandas para nuevos centros de capital global, el incremento de BRICS y MIX en Sudáfrica y una mezcla poderosa de países de capital medio, suroriente, Argentina, México, aquí en Latinoamérica. Esto también ha cambiado y contribuido a el contexto cambiado. Lo que nos interesa mucho, lo que hemos visto es que lo que es el incremento de las mercancías en flexión, cuando vemos centros de acaparamiento, lo que vemos es que se acompañan de lo que se llama estas mercancías que son los que tienen utilizaciones flexibles, pueden ser para insumos, para biocombustibles, para propósitos industriales, pero eso ha hecho de la inversión mucho más seguro en este sector. Si el etanol es más caro, lo puede vender. Si caña de azúcar vale más, vamos a vender caña de azúcar. Así que se ha vuelto mucho más excitante biocombustibles, no son tan emocionantes porque existen, sino que la mercancía en sí es flexible, tiene usos varios.
Esto nos ha conllevado a este acaparamiento. El término se puede discutir, lo podemos hacer más tarde, pero el fenómeno nadie lo está discutiendo. No se puede negar. En cuanto hay gente que discuten el cambio climático, si existe, si no existe. Sarah Palin, por ejemplo, negó la existencia del cambio climático, pero eso no se puede decir de acaparamiento. Yo creo que este informe del Banco Mundial que reconoce el fenómeno del acaparamiento, pero ellos tienen una perspectiva bastante distinta a la que vamos a hablar nosotros. Pero el presupuesto de ellos que apoyan lo que está pasando con la tierra hoy en día es muy sencillo. Básicamente, entre economistas neoclásicos, muchos de ellos trabajan para el Banco Mundial. Ellos dijeron que pues hay esta crisis múltiple, una convergencia de muchas crisis globales, pero no hay que tener miedo porque la solución está en la utilización de tierras subutilizadas y tierras disponibles a través del mundo que nosotros podemos utilizar y movilizar para producir mercancías que pueden arreglar algunas de estas crisis que hemos visto recientemente en el mundo. Así que el Banco Mundial salió diciendo que tenemos el mapeo satelital y todo tipo de cálculos que para tener un cálculo reciente para decir que hoy en día hay 1.5 billones de hectáreas que están subutilizados. El Banco Mundial dijo que podríamos aumentar esto 445 millones de hectáreas extras de tierra. Sí, y también dijeron que esto podría subir a 1.7 billones, 1.000 millones de hectáreas de tierra, que podríamos doblar el área cultivable en el mundo sin afectar a ningún habitante, porque estos espacios son prácticamente vacíos, sino subutilizados y disponibles para que aprovechemos de ellos. ¿Realmente? Básicamente, la controversia está basada en este presupuesto. Por supuesto, Latinoamérica tiene gran parte de estos supuestamente disponibles. Mucha investigación se ha hecho sobre esto para ver que no es verdad. Ellos han incluido mucha tierra pastoral y lo llaman que está vacía. Cualquier cosa que entre dentro de su definición en términos capitalistas de lo que ellos llaman tierras marginales. Hay muchas fotos sobre este tema y yo estoy de acuerdo casi totalmente, para que nos den un análisis rápido de los presupuestos anteriores y entendimiento de lo que está pasando con acaparamiento global. Hay 4 presupuestos que creo que de pronto están bien, pero son controvertidos porque tienen muchas implicaciones en políticas. Uno ha dicho que todo lo que acaparamiento hace es solamente si son transnacionales, o sea que no da a entender realmente el rol de capital doméstico o local, que al final puede representar la mayoría de lo que actualmente está pasando globalmente. También da menor importancia a capital regionales. Aquí en Latinoamérica yo pienso que algunos estudios hablarían de empresas translatinas y el papel de otros países de ingresos medianos. Y hasta ahora hay prevalencia de esta idea de que, pero se centra mucho en África. La gente cree que el 70% del acaparamiento ocurre en África, pero eso porque están hablando del papel de suroeste, China, Corea del Sur
en el acaparamiento, pero cuando uno mira un poquito más allá de estas fronteras y agrandemos un poquito esta división, vamos a ver que es universal, es internacional, pasa también en Norteamérica, en Europa, está ocurriendo en todas partes. Hay un fenómeno muy complejo que emerge ante nuestros ojos hoy en día. Tercero, hay un análisis previa, se concentran en cuantificación, que son 1000 hectáreas aquí, 100.000 acá. Es importante y urge también, pero en muchas formas perdemos el sentido de la cantidad y el carácter de los capitales y la función de capital en este fenómeno global y actual. Así que hay problemas con las bases de datos que están cuantificando lo que está pasando. Por ejemplo, el matriz de tierras, pero también este presupuesto erróneo sobre los resultados. La gente cree que existe acaparamiento, pero que siempre resulta en expulsión de la gente, que también termina en una resistencia de parte de estas personas expulsadas. Pero no todo el acaparamiento resulta en la expulsión de gente de sus tierras. Y yo voy a volver a este punto más adelante porque tiene mucho que ver con las controversias y la forma en que nosotros investigamos estos fenómenos y cómo se entiende con respecto a los estados. También es un término controversial. Yo también tengo problemas con la definición de acaparamiento y la importancia de definirlo es bien importante. Pero no voy a entrar en detalle, vamos a tener un foro abierto más tarde. Hay dos trayectorias grandes sobre los cambios en que resultan luego acaparamiento. Yo creo que estos son los puntos importantes políticamente y académicamente. Pero la primera trayectoria grande es cuando la tierra se necesita, pero no los trabajadores. La expulsión de la tierra es casi siempre el resultado lógico. En muchos casos, especialmente cuando las empresas capitalistas surgen de estos acaparamientos, ellos dicen que necesitan bastante trabajadores, lo que vemos aquí en monocultivos de eucalipto, que no requieren mano de obra. Casi siempre vemos que la gente se saca de sus tierras. Y eso es una tendencia importante en el acaparamiento global. Rápidamente puedo hablar de... Tenemos que hablar de expulsar gente de la gente. Esa gente podría ir a otros sectores productivos. En academia, en literatura marxista, hablamos de la acumulación primitiva. Se puede discutir si sí o no es malo, pero ese es un debate aparte. Lo que estamos tratando de decir aquí es que hay casos en que la gente se saca de su tierra, pero van a trabajar en otros sectores de la economía. Pero segundo, hay también gente que se saca de sus tierras, pero que no se absorben en ningún sector productivo de la economía. Ellos se vuelven surplus. Esto es distinto a la noción marxista de un ejército reserva de mano de obra. Estos tienen una función en la función capitalista de acumulación, que es contrarrestar los costos. Pero aquí ya no tienen función en la acumulación capitalista de hoy en día, y lo que están diciendo se puede observar en muchos de los acaparamientos en todas partes del mundo. Finalmente, a expulsión con o sin compensación. En China es quizás el país donde más acaparamiento hay. Si expandimos nuestra definición para incluir el capital doméstico,
40 millones de familias en los últimos 25 años han experimentado distintas formas de expropiación. Hay conflictos, 80.000 conflictos en China al año que tienen que ver con acaparamiento. Pero la forma más común de lucha de la agraria en China es luchar para compensación. ¿Eso los vuelve menos importantes? No, para nada. Depende de cómo hablamos de la lucha, y esta lucha depende sobre todo en este contexto específico, dependiendo de la sociedad. Así que esta es la primera trayectoria: sacar a la gente de su tierra cuando se requiere esa tierra, más no sus habitantes. Pero en muchos casos el capital necesita no solamente la tierra, pero también mano de obra barata. Aquí no vemos que se expulsen mucho, que sacan a la gente de su tierra. Lo que vemos aquí, sobre todo la corporación de los pobres en las compañías emergentes, o como mano de obra en plantaciones, o agricultores por contrato. Esto pasa mucho. Muchas veces son agricultores que se incorporan contrariamente a la nueva plantación como mano de obra por contrato. En muchos casos ellos son todavía los dueños en nombre de la tierra, pero para todos los propósitos en realidad son proletariado que están trabajando y que no tienen voz en lo que pasa con su tierra. Se han vuelto lo que Lenin llamó una vez decapitado, el proletariado decapitado. Son los dueños, pero prácticamente son obreros. En muchos casos en África se reubican a las personas, se sacan, pero no son desposeídos totalmente de su tierra ni acceso a él. Pero eso es una gran porción de lo que está pasando en tierras donde hay mucha tierra, como en África. ¿Quiere decir que es menos problemático? No, es igual de problemático. Lo vemos a pequeña escala, también hasta gran escala. En Etiopía está en el proceso de reubicar a 1 millón de personas de una región que ya se ha dado a compañías a otra región donde la producción es menor. El papel del Estado en todo esto es primordial, ya lo sabemos. No es solamente empresas que vienen de afuera para acaparar estas tierras de los aldaños. El papel del Estado es tan importante, sino más importante que el papel que juegan las empresas privadas. Así que lo que hemos visto aquí, siempre vamos a ver en nuestro análisis, es que el nexo ahí, alianza entre el Estado y el capital. Esto se ve a través de distintos estados en procesos gubernamentales para facilitar el acaparamiento. Y en estos 5 pasos, solamente el Estado tiene la autoridad absoluta para hacerlo. No hay otra entidad que sea capaz de hacerlo. Lo cual significa que el Estado es central a las funciones de acaparamiento. Así que aquí el Estado tiene funciones contradictorias, pueden facilitar el proceso de capitalización de un lado, pero también tienen este papel para mantener un nivel de legitimidad política. Así que vemos en muchos países donde hay acaparamiento estas funciones contradictorias del Estado. Ellos pueden fomentar acaparamiento, pero de vez en cuando empiezan a hacer legislación, moratorio, cuando piensan que esto va a socavar su legitimidad política. Otro problema aquí: el acaparamiento provoca solamente luchas entre pobres y corporaciones. Pues sí provoca, es uno de los ejes de esta lucha política, pero no es la única. Hay 2 ejes de lucha política que vemos a través de todo el mundo: los pobres contra el Estado. Y en la diapositiva anterior vemos cómo funciona en China. Mucha de la lucha se basa entre aledaños y el Estado.
Pero también hay luchas entre pobres. Lo que dicen que hay un elefante en la mesa, que sabemos que está en todas partes, ocurre siempre, pero es engorroso uno hablar de eso. Pero en vez de no mirar esta realidad engorrosa, es importante enfrentarlo. Vemos en distintos pueblos donde hay acaparamiento, siempre hemos basado en clase o género, que algunas personas apoyan el acaparamiento, lo apoyan y otros no. Y hay distintas combinaciones de estos formatos. Uno de los conflictos más prevalentes son la problemática entre pobre contra pobre. Cuando el acaparamiento, y se ha vuelto muy importante, no es el único problema que tiene que ver con tierras hoy en día. Al final, cuando tenemos los resultados de lo que ha pasado en acaparamiento, quizás no sea lo más importante cuando hablamos de la cantidad de personas que se sienten afectados. Lo más prevalente y más importante en cuanto a escala es que al final, cuando vemos la economía de capital, vemos que el capital captura las tierras de distintas formas. Uno es a través de coerción extraeconómica, que muchas veces tiene que ver con acaparamiento global hoy en día, pero también vemos que día tras día hay una captura de capital a través de las operaciones del mercado, o la disposición de la gente a través de la diferenciación social. En vez de mirarlo como este o lo otro, ¿cuál es más importante? Concentración de tierras o acaparamiento de tierras, ¿cuál es más a la moda hoy en día? Es siempre ver que estos dos, que son paralelos los dos y se entremezclan también en sus lógicas, y que siempre tenemos que tenerlos presentes. Así que ya dicho lo anterior, podemos ver que hay tres tipos de luchas en el contexto global de acaparamiento. Uno es la lucha contra la expulsión de las tierras. En las narrativas solo vemos esto como lo más importante, las luchas contra la expulsión, pero hay dos otras luchas que son también profundos e iguales de importante. Uno es la lucha contra la explotación o la incorporación adversa. ¿Qué hacemos con las personas que consientan a ser agricultores por contrato? ¿Qué hacemos con la gente de Mozambique que rindió su tierra y aceptó ser mano de obra sin tierra en su tierra en Mozambique? Ellos tienen sus problemas legítimos, pero no están luchando contra expulsión, pero están luchando contra incorporación adversa. Y tercero, tenemos luchas para la redistribución y reconocimiento de los indígenas, para la reforma agraria. También son tan importantes como la lucha contra expulsión. De lo poco que conozco, y perdona mi ignorancia aquí de reservas campesinas en Colombia, se me hace que aquí el problema en Colombia es más bien el número 3. Y es un problema tan importante que la lucha número 1. Así que creo que es muy importante ver las conexiones entre estos tres tipos de luchas. Se me va a acabar el tiempo. Qué pena. No voy a entrar aquí en más detalle en este cuadro. Es para mostrarles. No es suficiente decir que la situación es más compleja, siempre es más complejo, pero aquí lo que vamos a mostrar en esta tabla es que hay distintos problemas que nos unen y que dividen grupos
clases sociales y comunidades que siempre tenemos que tener en cuenta para poder entender y poner en su contexto debido esta lucha contra acaparamiento en las distintas sociedades. Podemos hablar de esto quizás más tarde. Para complicar las cosas aún más, por supuesto, como dije al principio, acaparamiento, estamos todos de acuerdo que el fenómeno está ocurriendo, hasta el mismo Banco Mundial reconoce. Así que todo el mundo habla de gobernanza, cómo manejar este acaparamiento. En junio 2013 en el Reino Unido hablamos del acaparamiento global. El Naciones Unidas habló de esto y reconoció que tiene que haber algunos lineamientos para manejarlo. Pero el grupo de los 8 también tiene la misma posición que los pequeños campesinos, o sea, si están de acuerdo, ¿cómo podemos sacar sentido de esta emergencia de posiciones conflictivas que existen con respecto a acaparamiento? Si nosotros miramos, vamos a ver 3 trayectorias principales de la forma como deberíamos manejar este acaparamiento. Todos hablan de gobernanza, de transparencia y rendición de cuentas y también de lineamientos del Banco Mundial, pero todos lo hablan de una forma muy distinta y de forma competitiva y controvertida. Es importante ver que cada uno tiene su punto de vista y reconocer que la posición del G8 es muy distinto su posición a la de una organización como Vía Campesina en cuanto al procedimiento y lineamientos. Primero hablan de regular o de legislar para controlarlo, para poder seguir expandiendo y para hacer de este proceso de capturar, acaparar las tierras sea más fácil. Hay economistas neoclásicos en este Banco Mundial, apoyan a muchas empresas grandes que apoyan esta posición. Entonces quizás lo mejor que ha pasado para la economía global. No solamente empresas y gobiernos que están nuevamente interesados en tierras rurales. Sabemos que hay corrupción, pero piensan ellos que se puede manejar, así que vamos a legislar para facilitar el acaparamiento. Y eso es una posición dominante. G8 piensa así dentro de este contexto. Y por eso USAID también está invirtiendo mucha plata aquí. Segunda posición es de legislar para mitigar el problema ambiental. Esto sí es parte de esos 2 presupuestos sobre ese acaparamiento. Ya salió el genio de la botella, ya no podemos hacer nada, ya está pasando, así que lo que tenemos que hacer es administrarlo. Y del otro lado, la imposibilidad de la reforma agraria. Ya nadie quiere hablar de agraria reforma en el siglo XXI. Bueno, quizás la FARC, el gobierno colombiano, pero ¿quién quiere hablar de reforma agraria? Así dicen ellos. Ellos hablan de inevitabilidad. Ellos dicen que vamos a buscar gana-gana para todo el mundo. Esta es la posición más popular entre todos hoy, de agencias donantes, de ONGs, de organizaciones, agricultores. Ellos todos hablan de esto, que lo que podemos hacer es volver este acaparamiento a algo positivo. La tercera posición es de legislar para bloquear acaparamiento. Esto es una alianza radical. Es anticapitalista, cuestiona principios fundamentales que apoyan a acaparamiento y ellos lo quieren pararlo. Aquí, por ejemplo, organizaciones como Vía Campesina y sus aliados, como FIAN. El 3 es el más popular, primera tendencia que tiene más dinero detrás de él, y hay una alianza entre tendencias 1 y 2. Y lo menos
El más débil de todo es la posición 3, que tiene menos apoyo financiero. Si estas alianzas siguen así, las tendencias 1 y 2 dominantes no es sino la continuación que estamos viendo ahora, pero quizás habrá un cambio importante, y ese cambio sería en la manera en que ocurre el acaparamiento. Seguramente vamos a ver más ejemplos de lo que hemos visto como acaparamiento corrupto, no transparente. Vamos a ver más de eso. Veremos más acaparamiento supuestamente transparente, como si fueran distintos a los no transparentes. Pero eso es seguramente lo que va a pasar. ¿Todavía me quedan 2 minutos? Me voy a retirar un poquito de aquí y hablar otra vez desde las políticas genéricas de acaparamiento. Si todo el mundo está hablando de políticas pro pobres, se utiliza mucho, que ya se utiliza, pero nadie sabe lo que quiere decir. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Reforma asistido por mercados, puede decir cualquier cosa. Así que es importante que analíticamente vemos esto. Hay tipo A y tipo B. Distribuidos, formas de distribución, redistribución de tierras. En tipo A, uno coge riqueza basada en la tierra de una clase dominante y se redistribuye a los pobres. Como reforma agraria clásica, eso es redistribución. Pero reforma distributiva también puede ser muy importante. La riqueza del gobierno se distribuye a los pobres, no necesariamente expropiamos las clases privadas, también es importante. Tipo C y D son políticas que tienen que ver con la tierra, pero no redistribuyen riquezas. Tipo es la reversa. Coge la tierra de los pobres y lo redistribuye a las clases dominantes. Mala noticia es que tendencias en los últimos 15, 20 años es que las políticas sobre la tierra hoy en día sale y se aleja de tipo A y B. Y hay hoy en día, los últimos 15, 20 años, es que las políticas de C y D están incrementando. Por ejemplo, en C y D, en sociedades marcadas por inequidad, formalizar los derechos de tierra seguramente va a terminar en formalizar también la inequidad que ya existe. Eso es lo que pasó sobre todo en los programas mundiales hoy en día. ¿Es la reforma agraria realmente la estructura que nos va a ayudar a responder a acaparamiento global? Sí y no. La reforma agraria va a ser una problemática importante, pero no es el único. Lo más importante es que veamos que hay acercamientos globales corporativos con ayuda de la mayoría de los gobiernos. Lo más importante es luchar para que la gente define estos acercamientos. Yo creo que tenemos que inventar lo que quiere decir, si es rural, urbano, para agricultores, indígenas. ¿Cómo se incluye a estas personas en el control de la tierra o como factor de producción? He hablado de soberanía de tierras, pero lo importante es que hoy en día lo que está pasando, está buscando, necesita un movimiento de las masas sobre el cercamiento de estas tierras.